Voy facer unha pequena presentación de la xente que tenemos aquí hoy. Tenemos, bueno, na parte de Ya del Todo a Lluís Fanjul, que é socio de Cuatro Gotes Producciones, unha empresa que fai productos audiovisuales en asturiano, como Conocer Asturias ou la plataforma Play Presta, que, por cierto, acaba antes de conseguir el premio GABA, va 15 días, por Soyabor. Tenemos después a Susana Sela, escritora, xestora de eventos, está implicada con la empresa Nenjuri en una montonera de proyectos culturales, nos que la lengua asturiana y la lengua vehicular de los mesmos. Y a Xiku Mata, xerente de la empresa de seguridad Asturcom, dedicada a la instalación y comercialización de sistemas de seguridad para empresas y particulares, y que ufra habitualmente los avisos de seguridad en asturiano. Bueno, partiendo de lo que estuvimos viendo ahora en el documental, préstame que comentemos aquí de cuestiones con brevedad, porque tenemos nada más que creo que 25 minutos o 30, no tenemos más. Y vais a intervenir brevemente cada uno. Préstame que empezarais un poco por comentar viendo la posibilidad que tenemos de ver que la lengua asturiana é a veces un elemento diferencial na oferta dun produto. ¿Cómo aprovecháis nas vuestras empresas vosotros esa posibilidad? ¿Qué acciones lleváis adelante para desendolcar precisamente esa cuestión? Y empieza el que quiera. Bueno, para nós el fecho de utilizar el asturiano en Cuatro Gotes vémoslo con total naturalidad, non podía ser de outra manera. Y tanto las comunicaciones internas que tenemos dentro de la empresa como de cara también al fecho de presupuestos, facturación, tenemos claro que ya en asturiano, ¿no? El fecho de utilizar el asturiano y para nos pues una cosa básica, ¿no? O sea, de cara a relacionarnos con los nuevos beceros, con los nuevos clientes, estamos viendo que hay un plus que ellos estamos dando. Y, por decir un porcentaje, en el 90% de las veces estamos viendo como la respuesta que tienen ellos es positiva. Salvo contadas excepciones, estamos viendo que hay un refugio para con ello, ¿no? Yo en productos propios que tenemos, como comentábamos antes, que era la plataforma Play Presta, la receptividad que está teniendo la xente con ello, está dejándonos ablucados, la verdad. Estamos viendo cómo la respuesta social que hay está siendo perpositiva, las reproducciones por cada vídeo diario que sacamos están superando en 10 ocasiones 1000 reproducciones, y eso no simboliza otra cosa que el interés que tiene el cliente, en este caso, para con la lengua asturiana, ¿no? Haciendo un resumen, esto fanos ver que é positivo y que hay una demanda social con el tema del asturiano. Bueno, para nos, falando en nombre de Nenjuri y de toda la empresa, porque yo soy la parte visible, pero hay un equipo detrás, lo que trabajamos son eventos culturales que están siempre vencellados a Asturias, a la cultura asturiana, sea tradicional o sea moderna, a las cosas que se fan en Asturias. Entonces, para nos, el asturiano es un elemento cimero, y un pilancu, porque consideramos que es una estrategia de marketing y un elemento diferenciador. Ya se faló en el documental de todo esto y estamos muy de acuerdo, porque nunca tuvo mal disebrarse de la competencia, ¿no? Y aporriendo la misma calidad, si tú tienes a que te presenta como diferente, pues y un elemento más para competir. Y tenemos la suerte de tener una lengua que por sí misma apurre una imagen de marca y de calidad, y que tenemos que aprovechar y normalizar para utilizarla. O sea, ya que en Nenjuri nunca tuvimos duda de que teníamos que usar el asturiano. Bueno, para nos la utilización de la nuestra lengua es un elemento diferenciador. Pongo vos ejemplos. Por ejemplo, topamos beceros, clientes nuestros, que el fecho de, digamos, el asturiano es algo natural. O sea, para nada es algo que se pueda ver como algo impositivo, ni mucho menos. Nosotros utilizamos lo de forma natural. Y eso lo falla el propio cliente con nos al interactuar.
con ello, ¿qué algamamos? Algamamos una base de confianza. Muchas veces dámonos cuenta de que el cliente y él mismo el que nos transmite el uso de la lengua, ¿no? Nosotros podemos falar como fala el 90% de la población de Asturias en Amestao, y el propio cliente el que tiende a utilizar la nuestra lengua. ¿Eso qué genera? Pues una diferenciación con respecto a la competencia, ¿no?, que podemos tener en el sector nuestro. También genera una marca Asturias. Al fin y al cabo hay una forma también de determinar la procedencia en este caso, bueno, pues la empresa que genera un servicio. Y también conseguimos, con cierto sector de clientes, una fidelización, puesto que al interactuar en un registro en el que el cliente se identifica, pues conseguimos, digamos, ser una empresa referente para el cliente. Esto, evidentemente, no es una cosa que desde la empresa nuestra transmitamos de mano, sino que el cliente el que interactúa con nosotros y nosotros participamos de ello. Muy bien, muchas gracias. ¿Y de alguna vez atopasteis de alguna torga, de algún obstáculo por emplear el asturiano na vuesa empresa? Sobre todo falando, claro, con la falta de oficialidad que hai, de algún problema precisamente por esa falta de oficialidad ou de alguna torga específica per parte da administración, por exemplo? Bueno, la primera torga, en el primer minuto en el que creemos Cuatro Gotes, la primera torga que topemos fue con la administración, sí que es verdad. En el registro mercantil, cuando presentemos los estatutos de la empresa, rápidamente fueron refogados, ¿no? Las comunicaciones con el notario también supusieron un problema, ¿no? Después, quitando esos torgues con la administración, como falamos en antes, con el resto de clientes, en xamás volvimos a tener algún problema. El único problema fue en el registro mercantil. Bueno, no es igual. A nivel administrativo, para presentar documentación sí que encontramos torgues. Para presentar los eventos, no. Ya entres en otro ámbito, igual ya por ser cultural y que ya van entendiendo que ya es asturiano. Y a nivel de CAI tampoco, porque yo acuérdome cuando entamábamos, igual era, ¿y por qué hacéis esto en asturiano? Bueno, ¿y por qué no? Y ¿para qué podéis usar el asturiano? ¿Y para qué podéis usar el castellano? No podemos usarlo para todo, y una lengua de comunicación y un vehículo transmisor de una información. Ahora esa pregunta ya no la encontramos tanto. Saliéndonos de lo que es la documentación, la entrega en los registros y todo esto, yo creo que la gente ya va viéndolo bien. También es verdad que nosotros intentamos llevar el asturiano de una manera natural, y cuando vas transmitiéndolo en una comunicación que ves fluida, la gente casi que no se da ni cuenta de que velo natural, y fuera de eso no encontramos más torgues. Bueno, en nuestro caso, desde que entama una empresa, hay que hacerlo evidentemente en lengua castellana. Si lo fais en asturiano son todo torgues, muchas veces mandente que tornes al castellano porque no identifiquen. Lo que son los gastos, bueno, el tema notaría y todas estas cosas, sí que es cierto que ahí lo que topamos ya cuando llegamos a lo privado y es desconocimiento, más que nada, no tan avezados al uso de la lengua en cierta medida porque no es oficial, y como no lo es, pues venlo como algo que no os toca. Entonces cuando topen da que en asturiano, y más bien un poco el no saber cómo interactuar, ¿no? Y yo, por ejemplo, en el ejemplo de nosotros en la administración asturiana, lo que son los pliegos de condiciones, cuando hay ofertas de concursos y tal, evidentemente y todo en castellano, por supuesto, no existe el asturiano para nada. Entonces, bueno, la administración asturiana, la verdad que tampoco pone mucho en este aspecto. ¿Cómo animaríais a otros empresarios del vuestro sector, si es que los queréis animar a que se sumen
al uso del asturiano nos sos productos y servicios. Creéis que da que, en ese sentido, con futuro, que pueden sumarse cada vez más empresas? Bueno, nos en el sector audiovisual, quizá ves también porque está aí la TPA, tenemos que animar, lógicamente, a xenerar contenido audiovisual en asturiano, además, porque hai que adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Y el audiovisual juega un papel fundamental. El audiovisual y el asturiano en estos tiempos tienen que ir caminando de la misma man. Entonces, y es importante que el sector audiovisual asturiano puxe por más contenido en asturiano. Pero eso non tiene que venir nada más de los productores privados y de las empresas privadas como Cuatro Gotes. E aí xuega un papel tamén fundamental la Radio Televisión del Principado de Asturias, la RTPA. Y tiene que servir ejemplos como el nuestro para darles un toque de atención al ente público y empiecen a utilizar con más naturalidad pues asturiano, ¿no? Yo diría que la clave es lo que estamos comentando, y ver la lengua como un elemento de marca y calidad que hemos disebra de competidores. Apurriendo una calidad semellada o incluso mayor, van a escoger lo tuyo porque tan asturiano. El que es ya asturiano, porque identifica lo con da que es suyo y quiere más lo asturiano que lo no asturiano. Y el que llegue de fuera, porque ya lo que se lleva diferente que no va a encontrar en otro lugar. Va a consumir el top producto porque ya un producto que nada más hay que puede consumir aquí. Entonces, importante saber que estás identificándote con una marca y que el asturiano es un elemento que más en esa identificación. Bueno, nosotros vemos que el uso de la lengua es un elemento vertebrador que cohesiona respecto a los clientes y respecto al entorno. Para nos es importante un poco también diferenciarnos de que no estamos ofertando lo mismo que cualquier multinacional, aunque ya vemos que también utilizan la nuestra lengua. Y un elemento diferenciador, y consideramos que la empresa asturiana están los tiempos ahora mismo para dar uso a la nuestra lengua, porque consideramos que es algo que moviliza y fideliza también con respecto a, bueno, en este caso, a la gente aquí en Asturias. Y, bueno, para ir rematando, ¿qué retos afrontáis en vuestras empresas? ¿Qué creéis que se puede hacer más de cara a una mayor normalización del asturiano en vuestros servicios, en vuestras actividades? ¿Qué retos de cara al futuro? ¿Qué se puede hacer más, trabajar más por esa normalización? No, bueno, por nuestra parte, seguir trabajando con las plataformas que tenemos puestas en marcha, que es Playpresta y Conocer Asturias, que es contenido que se está haciendo en asturiano. Y por nuestra parte, seguir trabajando porque la Radio Televisión Pública, por la TPA, volviendo a lo mismo, siga aceptando formatos audiovisuales en asturiano. Consideramos que el audiovisual tiene que estar presente ahí, que la lengua asturiana tiene que estar presente en la TPA, y en ello vamos a seguir trabajando. Nos en Enjuri, el asturiano usamoslo para todo. Trabajar más, siempre se puede trabajar más. Creemos que igual intentar llegar más a la gente, intentar esparcir ese mensaje de normalización y de perder el miedo a usar una lengua que no es un monstruo que vaya a romper con todo y que sea el peligro que somos los culpables hasta de los incendios por los perros. No, y una lengua más y seguir trabajando, seguir en este camino, tener claro que es una de las nuestras marcas y que tenemos que seguir utilizándolo en todo. ¿Y qué podríamos hacer más? Pues igual luchar más para conseguir ese trabajo con la administración que falta, pues que ellos vean que tienen que aceptar el asturiano porque todos reclamamos ese uso en asturiano. También parte de y es responsabilidad nuestra, ¿no? Aunque tengamos destorgues, hay que seguir intentándolo para que
al final non te refuguen les cosas porque ya que todo el mundo está reclamando eso. Bueno, nos seguimos traballando para normalizar el uso de la lingua a nivel interno, bueno, traballando sobre la nosa web, sobre otros contenidos, pero lo que sí, en lo que a nosotros finca, sí que notamos que realmente ya la sociedad asturiana el elemento movilizador en la empresa, porque si el propio cliente expresase en la nosa lingua, las empresas también cambian y eso tenemos que darnos cuenta y tenemos un poder, bueno, tanto en lo que nosotros respecta en cuanto a empresa de dar un servicio, ¿no? Pero la propia sociedad asturiana, los potenciales clientes, si dan uso a la nuestra lengua, van a algamar mucho más que el fecho incluso de oficializar la lengua, que también es importante de cara sobre todo a la administración asturiana, y ese papel movilizador correspóndenos a todos nosotros. Bien, ahora, antes de acabar, tenemos, no sé, 5 minutos. Abrimos una ronda de entrugues del público, si de quien quiere hacer una entruga a los participantes de esta mesa. Sí, vale, gracias. Yo quiero felicitar a la gente que está digamos, en la mesa por digamos, la cantidad y la bayura de los argumentos favorables a, digamos, a la rentabilidad social y económica de la lengua asturiana. Por ejemplo, yo no soy muy dado a las empresas de seguridad, pero bueno, si hay que camudar de opinión, se camuda sobre la marcha. Esa es una cuestión. Lo que vos quería entrugar es lo siguiente, y es qué relación tenéis con la Federación Asturiana de Empresarios. Porque la Federación Asturiana de Empresarios, vos estáis falando desde el punto de vista de la rentabilidad económica del uso del asturiano, los economistas que falaban de la rentabilidad, ponían ejemplos del uso del asturiano, pero por ejemplo el discurso del presidente de la FADE, de la Federación Asturiana de Empresarios, y activista y radicalmente a las contras del asturiano y de la oficialidad. En fin, yo no sé si vos sentís representados por el presidente de la FADE o si él está tirando piedras contra los vuestros intereses empresariales. ¿Cómo lo veis? O si vosotros estáis asociados a la FADE. En fin, yo creo que hay un tema interesante para contestar, ¿no? En principio. Vale, bueno, en nuestro caso somos una pequeña empresa, no estamos asociados a la FADE, sí estamos asociados al pequeño comercio, en este caso en este caso somos de Corbera, de APIMED, ¿no? Que es la Asociación de Pequeños Comerciantes y Empresarios de Corbera. A ese aspecto, claro, cuando una persona fala en representación de un grupo muy numeroso, en este caso de empresas, acincante al tema de la lengua, evidentemente no representa a la totalidad de las empresas, ni mucho menos. Representa a un espacio, digamos, más bien político de la sociedad asturiana, y consideramos que lleva un poco, bueno, sobrepasar sobre las funciones que debería tener un representante de un colectivo que es mucho mayor y que en casos concretos como el tema de la oficialidad del asturiano hay diversidad de criterios. Sí, nosotros tampoco estamos asociados a la federación y yo no me siento para nada representada con lo que dice y sé que tendríamos de movilizarnos todos, por lo que dice él, no representa a todo el mundo y no puedes dar como representante de un colectivo la tu opinión personal sobre esta cuestión o sobre ninguna otra. También estamos asociados, bueno, él y yo, a una asociación de empresas por el asturiano que queremos intentar movilizar también para mandar un mensaje de, a ver, no todos pensamos eso. Yo sí considero que vas contra los míos intereses y que no entienden que la lengua hay un elemento más que lo que estábamos hablando una y otra vez en este alderique y en el documental, y un elemento diferenciador y
también tiene un valir económico, porque yo a nivel personal puedo falar asturiano como decisión propia, pero como empresa el asturiano y una técnica de marketing también. Porque la parte diferente, lo que me diferencia de, si falgo mi producto en castellano, no sabes si es de Murcia, de Albacete o de Valladolid. Cuando te fale en asturiano ya vas a saber que es de aquí. Y ya el que venga de fuera va a ver una cosa diferente que no puede consumir en otro sitio, y el que venga de aquí va a identificarlo como de aquel suyo. Esa importancia del asturiano, que además es un vehículo de transmisión de cultura y de información, no puede politizarse. Y una pena que aquí tengamos ese estorgues contra una cosa tan nuestra que realmente no hay un problema, hay una cerrazón mental de algunas personas que impiden avanzar en ese sentido. No, bueno, tampouco estamos afiliados a la FADE. Sí que consideramos que estas opiniones están tremendamente politizadas también y amuesen un total desconocimiento de la rentabilidad económica que puede tener el asturiano, ¿no? Sí que, y es verdad que nos también puxamos por la nueva creación de empresarios por asturiano, de lo que ya era la EPA, la antigua EPA, y nada, sí que animaríamos a que conociese la realidad del asturiano y cómo, utilizando la lengua asturiana, se puede sacar una rentabilidad económica, ¿no? Bueno, lo primero, gracias por la vuestra intervención. Siempre he prestoso sentir a xente de la empresa al rodio la lengua. Y bueno, no nos conocíamos, pero yo soy uno de esos que estamos intentando tirar para adelante por la EPA. Yo soy socio de un estudio de ingeniería. El 70% de los reportes que hacemos ya hay en inglés, no hay ni siquiera en asturiano, pero bueno, el compromiso con la tierra y el que y quería entrugaros por la relación con, decía lo Ignacio antes, que había 5 factores en esas empresas. Una y eran los proveedores, porque bueno, nosotros, aunque tenemos oficinas en el exterior también, nosotros, por ejemplo, falamos con la Caixa Rural de hacer un convenio, no sé qué, y en Navidad vinonos el calendario en todas las lenguas del Estado, la Caixa Rural de Asturias, menos la asturiana. Nosotros teníamos una línea de crédito y un paquete importante y mandamos una queja formal, presentóse a la directora, dijimos que no teníamos nada que hablar con ella, que era más arriba, y vino la de la Fundación Caixa Rural de Asturias con un taco de libros que decían que colaboraba con la academia. Y dije yo, bueno, parece muy bien que colabores con la academia, pero yo soy cliente. Y soy cliente de Asturias. Con los clientes de Cataluña, de Euskadi y Galicia, pues reaccionate como tú veas. Yo quería entrugaros cómo veis la relación con los proveedores, si hay empatía. Bueno, simplemente la vuestra experiencia y daros las gracias de nuevo. Bueno, yo con los míos proveedores depende. Cuando tengo muchos proveedores de servicios que tienen claro que vamos a trabajar en asturiano, entonces con ellos no tengo problema dalo. Sí que con ese tipo de cosas igual teníamos todos que exigir que nos lo mandaren todo en asturiano, porque somos, como tú dices, somos el cliente, somos los que tenemos que pedir que queremos esas cosas, cómo queremos esas cosas, y ellos tienen la obligación de dárnoslas. Más cuando hay eso, una ley que además te defiende, que debería ser más fuerte, pero sí con bancos y todo esto es difícil y tenemos que tirar todos por ello a ver si conseguimos que nos den lo que nos tienen que dar, porque si somos los clientes somos los que tenemos que exigir que nos lo den en asturiano, porque ya como nosotros necesitamos esa documentación. Bueno, en nuestro caso, los proveedores que tenemos pueden ser tanto en Asturias como en otros lugares del Estado. Evidentemente, la comunicación no es bidireccional. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos transmitir información a nuestra lengua a un proveedor que está en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Santiago. Y evidentemente, como somos clientes, al fin y al cabo, no nos van a decir, oye, no, pues fálame en asturiano, fálame en castellano.
supongo que buscarán la forma de tornar, a veces cuando no entienden, pero yo la comunicación al final acaba siendo en castellano. Ciertas simpatías más donde hay lengua oficial, evidentemente. Y yo a nivel de Asturias, por lo general, bueno, ya lo que estábamos hablando antes, el proveedor non deixamos ser cliente de él, ¿no? Entonces, adáptase, funciona un poco de la transmisión que se faiga. Sí, nada, poco más. Comparto la opinión de ellos. Nosotros con los proveedores también, al sernos el cliente, sí que hay más una cierta simpatía, ¿no? Más una falsa, a lo mayor, simpatía, y sí que la comunicación con ellos y en asturiano. ¿Algo más? ¿No? Vale. Bueno, pues entonces damos les gracias de nuevo por estar aquí hoy con nos. Vamos a dar paso agora a la última de las conferencias del día, que, si non me equivoco, ¿quién tiene que prestar? Fonso, me parece, sube aquí al estrado. Y muchas gracias de nuevo otra vez por estar aquí.